Marcos 9, y vamos a leer versículos 30 a 41. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego puede ser mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Esa es la palabra de Dios que es para nosotros en esta tarde, y vamos a orar y pedir a Dios que la aplique a nuestros corazones. Nuestro Padre, damos muchísimas gracias por tu palabra inspirada, por tu palabra perfecta, por tu palabra que es la verdad. Te pedimos, Señor, que podamos entender lo que dice, que podamos aprender de este pasaje, para que seamos más transformados a la imagen de Cristo, para que seamos más santos, para que seamos una luz más brillante en este mundo, y para que tu nombre reciba más gloria. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe en ese momento, que Él tome su palabra y que Él aplique a nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hoy regresamos a nuestro estudio del libro de Marcos, y quiero recordarles, porque ha pasado algunas semanas, lo que es el tema de este libro. Marcos presenta aquí en su evangelio a Cristo, el siervo sufriente. Cristo, quien vino a este mundo para servir y sufrir, no para ser servido ni vivir en comodidad. Y como estudiamos en el capítulo anterior, Cristo llama a sus discípulos a también tomar este camino y sufrir y vivir como Él. Así como Él tenía que sufrir en este mundo y morir, así también llama a todos sus discípulos a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle a Cristo. Entonces, parte de lo que significa ser un discípulo de Cristo, parte de lo que significa seguirle como cristiano, es ser un siervo, es servir a otros y sufrir por otros. La humildad es algo que caracteriza un discípulo de Cristo, es así como caracterizó a Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Y por supuesto, nosotros sabemos muy bien, viviendo en humildad no es natural para el ser humano. No es natural para nada. Y esa es una cosa que vemos muy claramente ilustrada en nuestro texto de hoy por el ejemplo de los discípulos. En nuestros versículos seguimos viendo que los discípulos no entendían muchas cosas. Por ejemplo, leemos en versículos 30 a 32 que no entendían lo que Cristo quería decir en cuanto a su muerte y su resurrección. Todavía no podían captar bien lo que Cristo quería enseñar en cuanto a este tema. Y en el resto del pasaje también vemos que ellos tampoco entendían muy bien el tema de la humildad. En primer lugar, porque estaban peleándose entre sí mismos de quién iba a ser el mayor. Y también porque no entendían que no eran los únicos haciendo la obra de Dios. Y en verdad, nosotros hoy en día como cristianos luchamos con lo mismo. Seguimos luchando con el tema de la humildad porque por naturaleza somos egoístas y orgullosos.
Así entró el pecado al mundo en el principio con Adán y Eva. Ellos tenían un enfoque en sí mismos y en lo que ellos querían y pensaron que sabían mejor que Dios. Y por eso cuando vino la tentación de que pueden ser como Dios, no estaban contentos con su posición, sino querían ser más como Dios. Tenían este egoísmo, este orgullo que les provocó a cometer ese pecado de cometer el fruto prohibido. Y nada ha cambiado. Desde Adán, debido a su pecado, porque heredamos su naturaleza pecaminosa, nosotros nacemos y vivimos con esta lucha de que somos muy egoístas. Tenemos muchísimo orgullo y es difícil para nosotros servir a otros y sufrir por otros y mostrar lo que es la verdadera humildad. Pero la humildad es muy importante y es esencial reconocer quiénes somos, porque no somos nada en nosotros mismos. No tenemos ninguna razón para ser egoístas. Somos quienes somos solamente debido a Cristo, solamente por lo que Él ha hecho por nosotros. No tenemos razón para jactarnos de ser tan egoístas si deberíamos servir y sufrir a otros. Y específicamente deberíamos enfocarnos en ser humildes y servir en estas dos maneras que encontramos aquí en nuestro pasaje. La humildad para reconocer que no somos mejores que otros y la humildad para reconocer que no somos los únicos haciendo la obra de Dios. Esos son los dos problemas que vemos aquí en este pasaje con los discípulos y son dos problemas por los cuales tú y yo también seguimos luchando para mostrar la humildad en estas dos maneras. Entonces necesitamos aprender a ser humildes y actuar en humildad. Esa es nuestra responsabilidad. Necesitamos la humildad para tratar a otros como mejores que nosotros mismos y la humildad para reconocer que no somos los únicos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, en este pasaje vamos a ver la humildad o la necesidad de la humildad para servir a otros. La necesidad de la humildad para servir a otros. Porque cuando servimos a otras personas, estamos reconociendo que no somos ni mayores ni mejores que ellos. Obviamente sabemos esto, intelectualmente sabemos esto. Ante los ojos de Dios somos iguales. Nadie tiene más valor que otra persona y nadie es superior a otra persona. Pero aunque lo sabemos intelectualmente, muchas veces actuamos como si realmente no entendemos. Y en nuestro pasaje hoy vemos a los discípulos cayendo ante esta tentación. Apenas Cristo les había hablado otra vez de su muerte, su resurrección. Podemos ver esto en el versículo 31. Si vemos nuestro pasaje y el versículo 31, vemos que dice, Cristo enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían muy bien. Ellos no entendían lo que Cristo quería decir con eso. Pero fíjense que en vez de meditar en sus palabras, en vez de preguntarle lo que quiere decir, en vez de intentar entender mejor, ellos ignoraron lo que Cristo había dicho y empezaron a pelearse de sí mismos de quién iba a ser el mayor. Es lo que vemos más adelante. Cristo pregunta, ¿de qué estaban disputando? ¿De qué estaban peleando en el camino? Ellos no querían decir, pero eventualmente dijeron, o porque no quiere decir, dice, porque Cristo sabía que lo que ellos estaban hablando era de quién había de ser el mayor. Entonces fíjense en eso, Cristo apenas había dicho, yo voy a morir. Y la única cosa en la cual ellos podían pensar era, pues, ¿quién iba a ser el mayor? Entonces, ellos no entendían. Ellos estaban pensando nada más en sí mismos, estaban enfocados en sí mismos y no enfocados en lo que Cristo iba a hacer por ellos y cómo eso iba a afectar sus vidas. Y cuando Cristo se enteró de su conversación y su disputa, Él no permitió que pasara sin comentario. Cristo vio la oportunidad para enseñar algo muy importante a sus discípulos. Dice que Él se sentó para formalmente enseñarles. Se sentó como maestro, como para tener un estudio, para decirlo así. Vamos a sentarnos, vamos a platicar de este tema. Y lo que dijo en el versículo 35 era una declaración muy impactante. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¡Qué radical!
Nadie piensa así naturalmente. Nadie en el mundo piensa así naturalmente. Solamente la persona que ha sido comprada por la sangre de Cristo, que ha sido transformada por la salvación, puede intentar vivir así. Era una declaración radical en ese entonces. La cultura judía estaba obsesionada con posesión y rango y superioridad. Pero también sigue siendo una declaración radical hoy en día. Porque el ser humano no ha cambiado. El ser humano quiere dominar, quiere ser importante y quiere ser servido en vez de servir. Esa declaración de Cristo entonces es radical. Y es radical porque es paradójica. Es decir, no parece tener sentido. Porque así no funciona en el mundo, ¿verdad? Si tú quieres un ascenso en tu trabajo, tienes que aprender a ser despiadado e implacable. Si tú quieres, una persona quiere ser importante en el gobierno, si quieres llegar a ser jefe del gobierno hasta presidente, tiene que pisar sobre otras personas y destruirles a ellos y destruir sus carreras para poder ascender. El mundo es una selva y tienes que cuidarte nada más de ti mismo y ser duro para poder sobrevivir. Así es el mundo. Pero como cristianos no es así. No podemos ser así, no podemos vivir así, no podemos actuar así como el mundo. Cristo enseña que si quieres vivir, tienes que morir. Si quieres salvar tu vida, tienes que perderla. Si quieres ser grande, tienes que servir. El primero será postrero y el postrero primero. El más grande debería ser el más grande siervo de todos. Y para ayudar a sus discípulos a entender esta declaración tan impactante, Cristo les dio una ilustración. Versículos 36 a 37. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe mi nombre, un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Cristo quería decir que Cristo quiere mostrar lo que es una prueba de una persona que entiende esta verdad de la humildad. Es una prueba de si una persona tiene la verdadera humildad. Una prueba es ver cómo trata a personas que no parecen tener mucho valor en sí mismos. Cómo trata a personas que no pueden hacer nada para la persona. Esa es la prueba de la humildad. En los días de Cristo había muchísima muerte de los infantes y los niños chiquitos. La mayoría fallecía antes de sus 5 años. Entonces, un niño no fue considerado como importante en la sociedad hasta más o menos sus 5 años, hasta ver si va a sobrevivir o no. Entonces, cuando aquí dice que Cristo tomó un niño en sus brazos, el punto es que este niño no tenía mucho valor ante los ojos de la sociedad. No era significante todavía. Tal vez no iba a vivir mucho tiempo más. No es que los niños fueran considerados muy bonitos y adorables como en este tiempo en nosotros, y así fáciles de servir y amar. El punto es que el niño no tenía estatus. No tenía derechos, no tenía poder. El niño representa a aquellos que son pobres y débiles y sin capacidad y supuestamente sin valor y significado. Entonces lo que Cristo quería enseñar aquí es la prueba de tu humildad. La prueba de si tienes la humildad para servir a otros no es si sirves a tu jefe. No es si sirves a tu pastor o a una autoridad en tu vida. No, la prueba es si sirves a tu hijo, a un niño, a una persona sin autoridad, sin importancia, sin valor, entre comillas, en la vida. Esa es la prueba. La prueba es no exaltarnos en ninguna situación para esperar ser servidos, sino recibir a cualquier persona en el nombre de Cristo y servirle a Él, aun a aquellos que no parecen tener mucho valor,
personas que no parecen poder hacer nada para ti. Una persona grande, en verdad grande, es una persona que sirve a todos. Entonces Cristo quería enseñar a sus discípulos y a nosotros también que la vida cristiana es la opuesta a la vida en el mundo. En el mundo tratamos bien a los que son importantes. Ignoramos y tratamos mal a los que no importan. En el mundo muchas veces esperamos ser servidos por la gente en vez de servir. Pero hermanos, en la iglesia tiene que ser radicalmente diferente. Recibimos a un niño como si fuera Cristo mismo. Recibimos a cualquier persona como si estuviéramos tratando con Cristo mismo. Servimos a todos, no importa quiénes son, o lo que han hecho, o lo que pueden hacer por nosotros, o si lo merecen o no. Servimos a todos. Esta es la verdadera humildad. En segundo lugar, necesitamos la humildad para reconocer que no somos los únicos haciendo la obra de Dios, ni los mejores. Aquí en esta historia, después de que Cristo habló con sus discípulos de la importancia de servir en vez de pelear de quién iba a ser el mayor, Juan le habló. Y no sabemos exactamente cómo Juan dijo lo que dijo. Yo tiendo a pensar que fue por convicción de lo que Cristo apenas había dicho, que Juan se dio cuenta por lo que Cristo apenas había enseñado, que ellos no habían actuado correctamente en otro asunto tampoco. Vemos aquí en el versículo 38, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y casi yo puedo escuchar a Juan diciendo: creo que nos equivocamos, ¿verdad? Y es precisamente lo que Cristo dijo, sí. Es el mismo tema de la humildad, el mismo problema. Aquí seguimos viendo la falta de humildad de parte de los discípulos. No solamente tenían el problema de que cada uno pensaba que iba a ser mayor entre los 12, sino también pensaba que los 12 eran más importantes que los demás. Que su grupo de 12 era mayor y mejor que todos los demás. Y ante todo, vemos esta falta de humildad entre los discípulos, porque parece que este hombre estaba teniendo éxito. Y apenas, si se acuerdan, en este capítulo, los 9 no podían echar fuera un demonio. Entonces creo que eso fue parte del problema también. Él tiene éxito, ellos no, y se pusieron molestos y males por eso. Entonces, los discípulos querían guardar el éxito espiritual nada más para su círculo pequeño. Querían pensar que solamente ellos estaban con Cristo, que nadie podía hacer una obra por Él si no estuvieran con ellos. Pero el amor verdadero es humilde. Tolera a otros, acepta a otros hermanos en Cristo que hacen su obra, aun cuando hay diferencias. Y vemos que Cristo no estaba de acuerdo con sus acciones. Vemos en versículo 39. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede ser mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cristo les dijo que no deberían haber prohibido a ese hombre, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede ser mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cristo no tenía tiempo para divisiones entre verdaderos hermanos. Él quiere mostrar a sus discípulos la necesidad de la humildad y el reconocimiento que ellos no eran los únicos haciendo la voluntad de Dios. Obviamente, como vamos a ver en un momento, no cada persona que use el nombre de Jesús es por nosotros o con nosotros. Pero antes de ver esa aclaración, necesitamos captar claramente lo que Cristo quería enfatizar. Dios está haciendo más en este mundo que lo que está haciendo por medio de nosotros. Dios tiene muchos hijos que está usando. Dios tiene muchas iglesias que está usando. Tenemos que reconocer esto. Es una cuestión de humildad. Por supuesto, nosotros queremos que Dios nos use en su servicio.
Oramos que esta iglesia crezca, que seamos una luz en este mundo, pero no somos los únicos. Pensar si es una gran falta de humildad. Era el problema aquí de los discípulos y sigue siendo una gran tentación para los cristianos hoy en día. Es interesante que algo muy similar había sucedido en Números 11, cuando Josué encontró a 2 hombres profetizando dentro del campamento y pidió a Moisés que les detuviera. Pero fíjense lo que Moisés dijo. ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esta es la respuesta para nosotros hoy en día también, que creemos que Dios obre, que Él haga su voluntad, que salve a su pueblo, que santifique a sus hijos usando cualquier iglesia, cualquier cristiano, cualquier grupo. Queremos ser usados, queremos que Él nos use a nosotros, por supuesto, pero tenemos que reconocer que el reino de Dios es mucho más grande que nuestra iglesia y mucho más grande que nuestra denominación. Dios está haciendo cosas en todo el mundo, en muchos grupos, en muchas iglesias y usando muchos cristianos. Esa es la actitud que necesitamos como iglesia local y como denominación. Por supuesto, estamos muy agradecidos por esta iglesia local. Estamos muy agradecidos por nuestra denominación. Creemos que este es el lugar en donde Dios nos ha puesto. Queremos que Dios nos use. Oramos que seamos instrumentos en sus manos para hacer su voluntad. Pero lo importante no es que nosotros crezcamos. Lo importante es que la iglesia de Cristo crezca. Lo importante no es que nosotros seamos conocidos, sino que el nombre de Cristo sea más conocido y más glorificado. Y si Dios usa a nosotros para hacerlo, gloria a Él. Y si usa otra iglesia, otra denominación para hacerlo, gloria a Él. No estamos en competencia. No importa quién Dios usa. Lo que queremos es que su reino venga, que su reino sea extendido y que su nombre sea glorificado. La actitud correcta es amar a todos nuestros hermanos en Cristo. Y todas las verdaderas iglesias de Cristo del mundo, ya sea que están exactamente como nosotros o no. Deberíamos aún aceptar y amar a aquellos que solamente dan un vaso de agua en nombre de Cristo, como leemos aquí en el versículo 41. El énfasis es la humildad. La humildad para no pensar que somos los únicos haciendo la obra de Dios. No lo somos. Por supuesto, como dije, esto sí requiere discernimiento. Cuando Cristo dijo, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, Él quería decir que cualquier persona que no activamente resiste a Cristo está con nosotros. No, claro que no. Claro que no. Hay demasiada gente en este mundo que son, según ellos, neutrales a Cristo y a su palabra. No le odian, pero tampoco le obedecen y le sirven. Pero esas personas son incrédulos y no están con nosotros. No malentiendan. Tampoco cualquier persona que usa el nombre de Cristo para apoyar lo que dice, lo que hace, es un cristiano. Tampoco cualquier iglesia que se llama cristiana es cristiana. Tampoco cualquier iglesia que habla de Cristo en verdad glorifica su nombre. Necesitamos un conocimiento de la palabra de Dios para discernir quién está por Cristo y quién está en contra de Él. Es decir, es una cosa ver a una persona haciendo algo en el nombre de Jesús, quien es un falso maestro, y rechaza la doctrina básica de la salvación, y decir, pues no está con nosotros. Eso es correcto y válido, tenemos que hacerlo. Necesitamos entender la doctrina de esta manera. Pero es otra cosa ver a una persona haciendo algo en nombre de Jesús, quien es un verdadero hermano en Cristo, con quien tenemos algunos desacuerdos. Son dos cosas diferentes. Rechazar a la primera persona es correcto, porque estamos defendiendo el Evangelio en contra de falsa doctrina. Rechazar a la segunda persona es orgullo y egoísmo, pensando que si alguien no está completamente de acuerdo con nosotros, o si no está en nuestro grupo, que no está con nosotros. Eso es lo que Cristo rechaza claramente, rotundamente en nuestro pasaje. Entonces la pregunta práctica. ¿Cómo podemos tener la humildad para aceptar a otros hermanos en Cristo,
aun si no estamos completamente de acuerdo con ellos, y amarlos. Y al mismo tiempo rechazar a aquellos que reclaman ser parte de Cristo y no lo son. Cristo dijo esa historia, la persona echando fuera demonios en el nombre de Jesús no estaba en contra de él. Pero ¿qué hacemos hoy en día cuando personas echan fuera demonios en el nombre de Cristo? ¿Necesitamos pensar que todos ellos están con nosotros? No, absolutamente no. Lo que tenemos que hacer es examinar el resto de su doctrina para ver si están con Cristo o no. Hoy en día, especialmente, no es suficiente que alguien diga el nombre de Jesús. Todos hacen eso. No recibimos a todos aquellos que usan el nombre de Jesús. El Papa lo usa, los católicos los romanos lo usan, muchos apóstoles hoy en día lo hacen. Necesitamos discernimiento. Y quiero que lo veamos en esta manera. Hay dos cosas. Comparar toda su doctrina y su ministerio con la palabra de Dios. Y después examinar nuestra actitud y nuestro corazón. Esas son las dos cosas. La primera cosa es comparar todo con la palabra de Dios. Comparar lo que dice la persona, lo que enseña la iglesia, con lo que dice la palabra de Dios. Si está de acuerdo con la Biblia, está con nosotros. Si no está de acuerdo con la Biblia, no está con nosotros. Pero no sirve tan fácil, ¿verdad? Ojalá que fuera tan fácil. ¿Qué hacemos con aquellos que no son reformados? Que no interpreten la Biblia exactamente como nosotros. Pues necesitamos aprender a discernir entre doctrinas fundamentales al Evangelio y cosas secundarias. Si alguien no está de acuerdo con nosotros en la doctrina fundamental de la salvación y el Evangelio, no importa si usa el nombre de Jesús o no, o si haga milagros o no, no está con nosotros. Pues si alguien no está de acuerdo con nosotros en cuanto a cosas que no tocan el fundamento del Evangelio, podemos amarlos y entender que hay desacuerdos entre hermanos que creen en la misma Biblia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo distinguimos entre doctrina fundamental y cosas secundarias? Bueno, por ejemplo, la doctrina de la justificación solamente por la fe y solamente por la gracia es una doctrina fundamental. Sin ella, no hay salvación. La doctrina de la deidad de Cristo, de la resurrección de Cristo, por ejemplo, son doctrinas fundamentales. Si uno no cree en lo que Dios dice en cuanto a estos temas, no es salvo. Es doctrina fundamental. Hay otros temas importantes, pero no esenciales a la salvación. Por ejemplo, si bautizamos a infantes, o somos los que pueden profesar su fe en Cristo. O lo que creemos en cuanto al milenio. O cómo debe ser el gobierno de una iglesia local. O cosas así. Son temas importantes, porque se encuentran en la Biblia. Pero dos personas pueden tener diferentes opiniones en cuanto al tema y todavía ser cristianos. Es la diferencia entre doctrina fundamental y cosas secundarias. Solamente nosotros creemos lo que creemos bíblicamente. Pero no vamos a rechazar como herejes o incrédulos a otros hermanos o iglesias que creen diferentemente que nosotros en cuanto a las cosas secundarias. Esa es una visión innecesaria y pecaminosa de la cual leemos nuestra historia que queremos evitar. Por eso en nuestra iglesia, en nuestra denominación, damos libertad en cuanto a ciertos temas como bautismo, escatología, para que no tengamos divisiones aquí entre nosotros que no son necesarias. Y mientras hacemos eso dentro de nuestra propia iglesia y dentro de nuestra propia denominación, deberíamos hacer lo mismo con las iglesias que no pertenecen a nuestro grupo. Hay cristianos en iglesias que no adoran a Dios exactamente como nosotros, que no tienen exactamente la misma doctrina en cada punto, que de todos modos son hijos de Dios y hermanos nuestros con los cuales vamos a pasar la eternidad. Entonces, en vez de pelear con ellos constantemente y decir que somos mejores y intentar manchar su buen nombre, debemos dar gracias a Dios por ellos y reconocer que Dios no está limitado en cuanto a quién puede usar para el avance de su reino.
Entiéndeme muy bien, no cambiamos lo que creemos. No vamos a conformarnos a su tipo de adoración si creemos que no sea la correcta. Podemos aún avisar del peligro de adorar a Dios incorrectamente, la falta de santidad. Podemos hacer todo eso. Pero no queremos empezar a sentirnos mejores que ellos, mayores, y pensar que Dios no puede usarlos, sino solamente a nosotros. Ese es el pecado, esa es la falta de humildad que queremos evitar. Y al mismo tiempo, necesitamos discernimiento para reconocer el falso maestro, el falso pastor, y avisar fuertemente en contra de él y la iglesia, porque es el tema de la separación que vamos a estudiar en el segundo culto de hoy. Entonces, la primera cosa en cuanto a este discernimiento es comparar su doctrina y su ministerio con la palabra de Dios. La segunda cosa que hacemos es también examinar nuestra actitud y nuestro corazón. Cuando empiezo a pensar que otros están mal y nosotros tenemos la verdad, tengo que preguntarme, ¿es mi preocupación por el nombre y el honor de Cristo? ¿O estoy nada más celoso por mi iglesia y mi denominación? ¿Es nuestra motivación que más personas sigan a Cristo o que sigan a nosotros y nuestro grupo y nuestra iglesia? ¿Podemos orar por otros pastores y otras iglesias en nuestra ciudad con quienes no estamos de acuerdo en todo, que Dios les use, que Dios bendiga sus ministerios? ¿Podemos hacer eso? Si no puedes, después tienes ese problema. Necesitamos poder orar por nuestros hermanos, aun cuando estamos completamente de acuerdo con ellos, que Dios les use, que Dios les bendiga, que Dios use sus iglesias para glorificar su nombre. Obviamente no me refiero a las iglesias con falsa doctrina. No me refiero a iglesias con este evangelio de la prosperidad, ni testigos de Jehová, ni mormones, porque ellos rechazan a Cristo. Me refiero a iglesias, por ejemplo, que usan la música contemporánea. Iglesias que tienen diferentes ideas en cuanto al gobierno de la iglesia. Puede ser que no estamos de acuerdo con su adoración. Puede ser que no estamos de acuerdo con su gobierno. Puede ser que les exhortamos a cambiar a la luz de lo que dice la palabra de Dios. No vamos a cambiar lo que creemos. Pero si son hermanos en Cristo, no deberíamos actuar como los discípulos aquí en este pasaje. No deberíamos pensar que Dios no les puede usar, que no son iglesias verdaderas. Si no están en contra de nosotros, están por nosotros. ¿Cuánto vamos a trabajar juntos? Pues tal vez no mucho, dependiendo de varias cosas. Pero oremos por ellos. Oremos mucho por ellos. Queremos que sean usados. Queremos que Dios les use para que su reino sea extendido aquí en la tierra como es en el cielo. Porque lo que nos importa es el nombre de Cristo, no el nombre de la iglesia local. Entonces, por supuesto, necesitamos muchísimo discernimiento en este punto, hermanos. Espero que nadie me malentienda en ninguna parte de este mensaje. O sea, a veces hay iglesias que predican la sana doctrina, pero no enseñan la santidad. Y son un testimonio terrible al mundo. Entonces, ¿cuánta comunión vamos a tener? Tal vez muy poco. Pero que examinemos nuestros motivos y nuestras actitudes. Es lo que me importa. Si tenemos que separarnos, y a veces tenemos que separarnos, primero necesitamos preguntarnos por qué lo estoy haciendo. ¿Me da placer hacerlo? ¿Es para proteger y glorificar el nombre de Cristo? ¿O es nada más mi orgullo y mi egoísmo? Tenemos que examinarnos muy cuidadosamente. Que Dios nos ayude mucho a actuar conforme a su voluntad y entender la importancia de la unión de los santos. Ahora que terminemos con aplicaciones específicas para nuestras vidas, regresemos por favor a las palabras de Cristo en el versículo 35. Cristo dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Tú eres el servidor de todos? ¿Te conocen de ser una persona que siempre sirve a los demás? Todos nosotros conocemos a personas así, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos a personas así en nuestra iglesia local. Es una bendición enorme.
Pero no es suficiente tener algunas personas en la iglesia así, sino todos nosotros necesitamos ser así. Cristo nos dio el ejemplo perfecto de verdad en la noche antes de su muerte. En Juan 13 dice que Cristo se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso algo en un ladrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos e enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y más adelante leemos que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y Cristo aquí no estaba estableciendo otro sacramento, estaba dando un ejemplo de la humildad. El más grande de todos sirvió a los demás. Y así es, hermanos. Esa es la actitud de un cristiano. No importa cuán cansado estás, cuán estresado estás, cuán molesto estás, no importa quién es la persona, si lo merece o no, como cristianos somos los siervos de todos. Tenemos que escoger servir. Tenemos que escoger servir en la iglesia. Ahora que no estamos reuniéndonos de manera normal, podemos pensar en lo que normalmente hacemos. Es un tiempo para meditar en cuáles son nuestros hábitos normales en la iglesia, los domingos. Podemos considerar nuestra actitud cuando vamos a la iglesia los domingos. ¿Vamos a ser servidos o vamos para servir? Parece muy fácil llegar a la iglesia y pensar que otros deben servirte a ti, o pensar, pues ¿qué están haciendo los jóvenes? Que nos sirvan, que recojan, que laven. Son jóvenes, tienen muchas fuerzas. No, actitudes así no en nuestra iglesia. Al mismo tiempo, jóvenes, sirvan. No se sienten en incomodidad y ignoren a los demás, sirvan. Tomen el tiempo para servir a otros. Entonces, el punto no es enfocarnos en los que no lo están haciendo, sino hacerlo nosotros mismos. Y si todos hagan eso, vamos a estar muy bien. Entonces, que Dios nos convenza a todos nosotros de nuestro pecado, de la falta de humildad, de no querer servir, de no querer estar preocupados con otros. Que Dios nos ayude a no olvidar esta prédica en el tiempo mientras estamos o no estamos reuniéndonos. Que pensemos ahora, ¿qué vamos a hacer diferentemente cuando ya regresamos al edificio de la iglesia? Pero aún ahora, en nuestro aislamiento, ¿podemos servir? Fíjense otra vez en el versículo 41. Cualquiera que os diere un vaso de agua a mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, aún ahora tú puedes servir. Puedes dar lo que puedes. Pero, ¿entienden? El ser generoso no significa que tienes que dar 5,000 pesos. Si lo tengas, gracias a Dios. Pero a veces la gente piensa que no puede participar en ayudar a otros porque no tiene mucho. Pero muchas veces, pero aún dice, aquí es el versículo, aún nada más un vaso de agua es trabajo para Dios, es sirviendo a Dios. Eso no es excusa para que los que tengan no le den a otros. Pero muchas veces hay gente que no tiene mucho. Y gente que dice que les gustaría mucho ayudar a otros, servir a otros, pero no tienen. Pues no solamente el dinero, tampoco es un llamado telefónico, es marcar a alguien para orar, es dar nomás los 10 pesos. Lo importante es tu corazón, que tienes la humildad para querer servir a otros, aun si sea nada más un vaso de agua. Si es el nombre de Cristo, es digno de alabanza. Entonces, hermanos, que aprendamos a ser humildes. Que aprendamos a ser humildes, es muy importante. Es esencial reconocer que todo lo que somos es debido a Cristo, que no somos mejores que nadie. Y necesitamos poner esta verdad en práctica en la vida diaria. Ahora en la casa, como mencioné antes, estamos juntos mucho más tiempo que antes. Y en vez de esposa decir, bueno, mi esposa está, pues sírveme, ¿dónde está mi comida? ¿Dónde están mis cosas? Tú sirves, ¿verdad? Hijos a sus padres, padres a sus hijos, eso es lo más difícil. Aprovechen la oportunidad que están juntos para poner esto en práctica
esa semana. No esperen hasta que estemos juntos otra vez para poner en práctica este mensaje. Hoy, terminando este culto, lo puedes hacer. En la noche después del segundo culto, lo puedes hacer. En la semana, lo puedes hacer. Tener la humildad para servir a otros en tu casa, en esta iglesia, y no solamente enfocarte en ti mismo. Que sirvamos en vez de esperar ser servidos. Que seamos humildes en todo momento. Que seamos humildes para tratar a otros como mejores que nosotros mismos y para reconocer que no somos los únicos haciendo la voluntad de Dios. Que Dios nos fortalezca y que nos llene con poder para obedecer su palabra en esta manera. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por este pasaje, por lo que nos enseña. Damos gracias por el ejemplo de Cristo, quien era el más humilde de todos. Damos gracias que Él vino, Dios mismo, tomando la carne humana para sufrir, para servir, para morir, para que podamos tener la vida eterna. Y Señor, con este ejemplo te pedimos que podamos vivir así también, sirviendo a otros en vez de esperar ser servidos. Te pedimos, Señor, que empieces hoy en nuestras casas, que obres en los corazones de los niños y jóvenes aquí hoy, que obren, que sirvan en sus casas, que obres también en los matrimonios aquí, que ninguno piense que es mejor, superior, que debe ser servido, que sirvamos, Señor, a todos, que seamos servidores de todos, así como Cristo hizo en su tiempo aquí. Te pedimos, Señor, que lo hagas para que podamos crecer en santidad en nuestras vidas y también para que nuestra iglesia pueda tener más luz para brillar el mundo, para que la gente pueda venir y ver que es completamente diferente que en el mundo, que nadie está pensando en sí mismo, sino todos están pensando en la otra persona. Danos este poder y cámbianos, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén.